El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos en más un Anansi, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy tenemos a Juan José. ¿Podrías empezar diciéndonos quién eres? Muy buenas tardes, Joao, y gracias por la invitación. Bueno, quién soy, inicié con esa búsqueda desde hace varios años en IPECAL, y me he venido dando cuenta de que pues, soy un ser humano como todos los demás, pero donde resuenan ecos de mi pasado que ha transcurrido por varios caminos, es el de mi nacimiento, mi infancia. Yo uso una metáfora con eso de que quiero volver a mi milpa, ¿no? Porque fue una etapa de mi vida donde yo tuve mucho apego a mis abuelos, al campo, a la naturaleza y a la convivencia también con el mundo tojolabal en las Margaritas, Chiapas. Y esto pues contrasta también con mi caminar en el cemento, que le llamo, porque también de muy pequeño fui llevado a la Ciudad de México, donde también fue, digamos, de alguna manera constituyéndose poco a poco mi conciencia, aunque en ese momento, sin yo darme cuenta, fue mucho tiempo después que dándome cuenta desde dónde había ido conformándose mi conciencia, y me doy cuenta que hay una tensión entre lo que le llamo la provincia, la ciudad, el mundo mestizo y el mundo indígena, que están por ahí atravesándome constantemente, y es desde donde me vengo poniendo en relación, ¿no?, con el mundo y con nosotros. A lo largo de mi vida, pues también transité procesos de formación. Quiero decirte que estudié química en un principio, pero gracias a la docencia, pues me vi en la necesidad de estudiar ciencias de la educación, y ahí fue mi tránsito al área de las ciencias sociales y las humanidades. En la vida personal, pues la escuela no solo está en instituciones, sino también en diferentes contextos, como es la familia, el contexto social, campo, el mundo laboral también, que son esos caminos por donde ha ido fluyendo mi vida y que de alguna manera me han ido configurando como ser humano. Empiézanos trayendo 3 símbolos interesantes, ¿no? Como si fueran casi que dicotomías aparentes, que es provincia, centro, mundo mestizo, mundo indígena y ciencias exactas y ciencias humanas. Entonces, me gustaría de entender cómo que tú concibes el caminar entre esas diferencias. Pues es una permanente tensión, porque la lógica desde la cual fui formado, pues es una lógica, desde la lógica hipotético-deductiva, racionalista, explicativa, pero que en ese caminar, en los procesos de formación, fue dialogando
con otras propuestas. Eso afecta a uno, me ha afectado desde el punto de vista, digamos, cognitivo, emocional, a la hora de ponerme en relación con los otros y con el mundo, inclusive a la hora de tratar de comprender ciertas cosas. A veces uno tiende a volver a la creencia, como dicen con los toros, a esa racionalidad para tratar de explicarlo todo. Entonces uno tiene que estar en constante vigilancia epistémica que se le nombra desde IPECAL. ¿Cómo afecta al sujeto? Sí, afecta al sujeto en un primer momento al darse cuenta desde dónde ha venido pensando, pero en la vida, por ejemplo, en el presente, que yo me desempeño estoy en contacto con autoridades educativas, en el subsistema donde yo trabajo, me doy cuenta de que hay una racionalidad muy férrea que persiste, y desde ahí se piensan los procesos educativos, desde ahí se piensan las necesidades de los sujetos, y eso en algún momento a mí me causa cierta angustia, ansiedad, y trato de hacer lo posible para cambiar un poco el sentido en este caso de la educación en el espacio donde yo me desenvuelvo. Eso es lo que genera en mí esta dualidad, ¿no?, que tú dices. Pero ahí me surge una duda, ¿no? Porque tú traes la cuestión del hipotético deductivo y traes la cuestión de la necesidad del cambio de sentido en relación a lo institucional. ¿Qué lugar ese dualismo ocupa en esas relaciones? O sea, hay que superarlos, hay que vivir en esa tensión. ¿Qué piensa que existe en términos de elección para el sujeto en relación a ese dualismo? Bien, pues lógicamente emerge unas necesidades del sujeto, una necesidad de una realidad distinta, ¿no? Una realidad que nos invita, nos interpela a intervenir en ella, ¿no? Desde los microespacios donde podemos nosotros, digamos, meterle mano a la realidad para transformarla. Claro, para ello se necesita, y voy a recurrir a unas preguntas fundamentales de Husserl, es conocer, pero la pregunta es ¿para qué quiero conocer? ¿Qué quiero y para qué quiero conocer? Es decir, llevándolo a la realidad o a la práctica es conocer de qué manera se están dando los procesos de formación al interior en este caso, de la institución donde yo trabajo, que es el CECITECH, para entonces que los sujetos podamos darnos cuenta desde dónde hemos venido formando a nosotros. Y si realmente en los procesos de formación ha estado presente el sujeto, ¿sí? Por lo que uno alcanza a leer y por los síntomas como por ejemplo que no hay diálogo, que solo hay prescripción, que los procesos están mediados por los contenidos, uno advierte inmediatamente la ausencia del sujeto, la ausencia del diálogo, y nos damos cuenta, ¿no?, haciendo una lectura y basándonos en lo que hemos aprendido en el local de la matriz epistémica, es como yo logro y darme cuenta de si en un proceso es un proceso que yo le llamo del emparejamiento, de la complementariedad, están presentes los otros. Y la primera pregunta, en los procesos de formación, ¿hay sujeto? ¿Sí? ¿Está presente la realidad? Y si la respuesta es no, entonces lógicamente estamos hablando de procesos instrumentales de formación donde únicamente se trafican contenidos, pero no se promueve el desarrollo del pensamiento. En el caso nuestro, trabajamos con comunidades donde hay muchísimas necesidades
Y en los procesos de formación, hablando con los estudiantes, muchas veces no tienen sentido. No tienen sentido porque están muy apartados de su realidad, porque en ningún momento el sujeto se plantea preguntas sobre sus propias circunstancias. O sea, ¿por qué vivo como vivo? ¿Qué relación tiene esta forma en la que vivo con otras dimensiones, digamos, de la realidad? ¿Sí? ¿Por qué mi padre trabaja tantas horas y gana muy poco cuando hay otras personas para las cuales trabaja y acumula mucha riqueza? En fin, o por qué mi padre ha tenido que emigrar, en fin, hay muchas preguntas que no se plantean los sujetos. Por lo tanto, uno de los, yo creo, factores que implican la pérdida de sentido es eso, o sea, el no estar vinculado a la realidad del sujeto y el no tomar en cuenta las necesidades de formación del sujeto. Eso es algo muy, muy importante. Que desde ese lugar y desde ese darse cuenta que tú nos relatas, aprendiste que en su caminada que ayuda a la construcción y el diálogo con esos sujetos, ¿no? Sí, yo digo, a veces decimos aquí muchos maestros en Chiapas, habemos maestros que hemos caminado por el lodo, luego terracería y luego hemos pisado el concreto, ¿no? Eso da cuenta de un maestro, un profesor, una maestra que tiene experiencia, ¿no? Que ha estado en diversos contextos. En mi caso particular, llevo más de 22 años trabajando en la zona norte del estado de Chiapas. Pues he estado muy vinculado pues al mestizo y también a los estudiantes de origen zoque, ¿no? Que llegan a la cabecera municipal provenientes de varias comunidades, a ellos se llaman rancherías o de algunos otros municipios, pero de algo me he dado cuenta, de la cuestión de algo que yo he venido denominando como el despojo sutil. Y no solo de la subjetividad, sino también de la corporalidad y la emocionalidad de los sujetos. En un trabajo que he venido haciendo en IPECAL emerge un sujeto, la gente le denomina coloniero, o en otros casos siempre ellos también se significan, no es que yo vengo del rancho, soy del rancho, bueno, pero ese es un sujeto emergente, un sujeto que si bien proviene de una comunidad zoque, ya no habla su lengua, y al llegar a la cabecera municipal entonces empieza a apropiarse de otras prácticas, relaciones, inclusive de maneras de consumo, vistos por la música, uso de tecnologías, formas distintas de hablar, inclusive en algunos casos de probar otras cosas que muchas veces les causan daño. Entonces, reflexionando en torno a ese tipo de sujetos, me he dado cuenta que la educación tal y como está planteada no responde a sus necesidades. Y aquí la pregunta es ¿qué están planteando esos sujetos? ¿Qué plantean desde esa su necesidad de ser, ¿no? Y ahí podemos ir recuperando muchísimas claves que pueden dar la posibilidad de resignificar la educación. Es decir, yo siempre he pensado en una educación, por ahí muchos han dicho, no es necesario crear, decía alguien por ahí, universidades interculturales. Es que hay una o dos o tres o 10, no. Todas las escuelas, ¿sí? Tienen que ser instituciones interculturales, claro, haciéndonos cargo de qué significamos nosotros por intercultural, porque así también hay muchas definiciones con su carga ideológica. Aquí lo importante es construir qué estamos o cómo llamarle, en algún momento recuperando de los pueblos originarios esa comunalidad o esa... hay otras maneras de nombrar esa
mutuo aprecio, el mutuo reconocimiento, el emparejamiento, en fin, de tal manera que se rompa con las hegemonías al interior de las instituciones educativas y que estos procesos de formación permitan potenciar a esos sujetos para construir proyectos nuevos, ¿no? O inéditos. Tú hablas mucho de esa cuestión del emparejamiento y el apoyo y el mutuo reconocimiento, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco más de qué quieres hablar con eso? Sí, bueno, y volviendo a mis raíces, también desde el mundo popular, mi madre vivió junto con su familia en una finca, ¿no? En San Mateo, se llama en Margaritas. Y entonces ella fue, su nana en ese tiempo fue una mujer tojolabal. Ella jugaba después con niños tojolabal. Y dicen pues ahí que desde el chal uno empieza a ponerse en relación con ese mundo, ¿no? Y desde el humo en la cocina, los olores, todos los sonidos, desde ahí se empieza a construir una relación distinta con el otro. Ya, bueno, desde ahí, por ejemplo, el emparejarse, el estar parejos, es decir, el que nadie saque ventaja del otro, sino que haya una, digamos, reciprocidad. O sea, quizá otros lo han manejado en otra época como las sociedades equivalenciales, ¿no? Donde lo que se produce pues se reparte de manera la misma forma para todos para subsistir, ¿no? Que en algún momento la pérdida de esa lógica nos trajo hasta llegar a hoy al capitalismo, ¿no? Pero sí hay otro sentido y significado en esta profunda relación de estar parejos, ¿no? De ponernos parejos, de ponernos al parejo. Rompe con esa lógica competitiva en el presente, pues genera unos procesos de individualismo, ¿no? En el otro caso el emparejamiento promueve un sentido más comunitario, ¿verdad? De mutuo aprecio entre todos. Como tú mismo relatas desde tu historia, ¿no? Como tú propones un emparejamiento entre desiguales, o sea, casi como un encuentro entre lugares distintos desde una lógica como tensionando las lógicas donde originalmente se dan esos encuentros. ¿Y cómo ves la posibilidad de construcción de esos emparejamientos en lugares, en un momento histórico como por ejemplo lo que venimos viviendo, que no pasa solo por el coronavirus, como bien lo sabemos, pero que se profundizan las diferencias a través de desigualdades, a través de mayor relación de marginación de ciertos territorios, entre otras cosas? Bien, pues sí, es un reto poder transitar a esta lógica del emparejamiento desde el contexto actual, ¿no? Que un caso específico en la escuela donde pues hay muchas experiencias que dan cuenta de que no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Para acceder a las famosas clases por el hecho de no contar con dispositivos, o si cuentan con dispositivos, no con conectividad, en fin, que ciertamente ha venido a generar un nuevo, bueno, o aclarar más un problema que ya venía, o hacerlo más explícito, más evidente, y que nos invita entonces a buscar también nuevos senderos para poder desarrollar procesos de formación que
posibiliten, ¿verdad?, diálogo entre distintos y que posibiliten también una recreación, ¿sí?, de eso que estamos llamando cultura. Es difícil. Si nos ponemos a pensar, aquí habría que plantear dos preguntas. ¿Cuál es el sentido? Una de ellas, ¿cuál es el sentido de la educación actual? O sea, ¿para qué se estaban formando los sujetos? Si es para que se apropien de contenidos, desarrollen destrezas, habilidades, síntesis, competencias, habrá pues mucha diferencia. Será difícil el emparejamiento, pero si el sentido de la educación va más a promover que los sujetos se piensen a partir de su realidad concreta y a partir de ello la sometan a crítica para poder transformar, aunque sea esos espacios micrológicos donde transita su vida, creo que se tendría éxito. Aquí el problema es resolver esa pregunta, ¿no? Porque bien por ahí escuchaba también decir de que, bueno, ¿qué papel van a jugar hoy los qué juegan hoy los edificios, ¿no? Cuando antes se invertía mucho presupuesto en construir infraestructura, y en el marco de esta pandemia esos edificios están abandonados. ¿Qué otra lógica va a tomar la inversión en educación? Y aquí también algo que tiene que ver con la democracia, ¿no? También habría que resignificar cómo democratizamos estas nuevas tecnologías, cómo democratizamos la conectividad para que entonces podamos hablar de un posible emparejamiento ahí que permita entonces transitar una educación distinta. Me parece interesante que traigas esa, porque me parece que algo que estás intentando proponer justamente es cómo no tener de antemano, antes que ocurra el emparejamiento, respuestas, y que justamente ese emparejamiento lo que produce en un principio son preguntas, ¿no? Entonces, lo que me gustaría aprovechar entonces para preguntarte es ¿qué lugar dentro de lo educativo ocupa esas preguntas que emergen de un intento de diálogo de las diferencias como lo es el emparejamiento? Bueno, igual, yéndonos a la experiencia, muchos sujetos han transitado por diferentes espacios, diferentes momentos, han experimentado diferentes procesos de formación, pero aquí la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué tipo de procesos de formación son aquellos que promueven el desarrollo de la conciencia, y no cualquier conciencia, sino la conciencia histórica? Hoy en día, y hay datos que dan cuenta de ello, no hay ninguna relación, o no hay una relación, digamos, muy fuerte entre la certificación o los niveles o grados educativos y, digamos, el bienestar de las personas y de sus familias. Entonces, la educación no ha resuelto esos grandes problemas que nacen desde lo micrológico y luego se vuelven pues, podemos verlo también a nivel estructural, ¿no? En países como el nuestro y en América Latina, donde pues no ha sido la educación ese andamio que permita transitar a mejores condiciones de vida. Y cuando hablo de condiciones de vida, me pregunto, ¿qué estamos significando por condiciones de vida? Porque podríamos hablar solo del tener, hablar de la riqueza, hablar de esto que se denomina éxito. ¿Sí? Entonces, si es desde esa lógica, pues ha fracasado. ¿Qué otra lógica tiene que asumir la educación, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde cada vez, en un mundo
donde cada vez la riqueza se concentra en menos manos, o sea, donde en un mundo donde el cambio climático es evidente y está en peligro la supervivencia de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué educación es la que necesitamos para responder esas demandas que la misma realidad nos está planteando? Eso me parece muy, muy importante. Y ahí, y retomando una charla que tuve una vez con Hugo Semelman, yo le preguntaba, y que con los estudiantes, ¿cómo puedo trabajar para que cómo me doy cuenta de que han ido, digamos, desarrollando su pensamiento? Y me dijo algo muy interesante. Si tus estudiantes empiezan a plantearse preguntas, entonces ya la hiciste, ¿sí? Porque vivimos en una lógica de la respuesta apresurada, una sociedad en que todo el mundo opina, pero no una sociedad donde se planteen preguntas. Y lo que sí me dijo, pero que no sean cualquier pregunta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a mí me parece que ese es el gran reto, ¿no? Como tú decías, ¿qué preguntas son las que debemos plantearnos en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes preguntas? ¿Sí? Y siguiendo justamente esa onda de lo que propones, para ti, dentro de todas esas preguntas que tú nos estás trayendo y de todo lo que nos propones, ¿cuáles son tus grandes preguntas hoy? No sé si son complejas. Yo me lo he estado preguntando hace unos días, ¿no? Y en el presente, ¿cuál será la gran afectación social? ¿Cuál es la gran afectación social del presente, ¿no? Esa es una pregunta, porque esa nos llevaría entonces a preguntarnos cuál sería entonces el gran problema que subyace a esa gran afectación social, ¿no? El contexto. No sé, podrían ser, hoy por ejemplo, podrían ser los miedos, ¿no? No sé, hay distintos, es un supuesto, ¿no? Es un supuesto, es el que me instala, ¿no? El miedo a la incertidumbre, por ejemplo, el miedo al cambio climático, el miedo a una crack económico, inclusive hoy hasta hay un miedo, hay miedo al virus, pero también hay miedo a la vacuna. Entonces, no podría ser el miedo, podría ser otra, pero ¿cuál será esa gran afectación social? ¿Sí? Para entonces, tomándola como síntoma, preguntarnos por el gran problema que tiene la humanidad hoy. ¿Sí? Entonces, para plantear esa gran pregunta, que en su momento pudiese articular conciencias que nos posibilitarían ahora sí un cambio no solo en lo micrológico, sino en lo macro, sería lo más importante. Ahí traes algo interesante de pensar, ¿no? Porque tú te planteas una pregunta desde la cual tú estás formulando algunas posibilidades y ubicas la cuestión del miedo. A su vez, parte de lo que tú nos estás diciendo es marcar una diferencia con un cierto modelo de educación intercultural que separa y que cada uno queda en su salsa, como dicen los colombianos, y pensar, actuar en la radicalidad de lo encuentro de esos diferentes, ¿no? ¿Cuál papel, partiendo que tal vez no sea la afectación social, pero la relación miedo e incertidumbre son afectaciones que sí hemos escuchado mucho en esos tiempos? ¿Cuál puede ser el lugar de esa forma que tú concibes el encuentro de los diferentes como una forma de
encontrarse con esas afectaciones del miedo y de la incertidumbre? Bueno, me parece que es importante, por ejemplo, revisar la historia, ¿no? A lo largo de la historia han habido, digamos, momentos críticos, ¿no? Momentos que han marcado el cambio del sentido de la humanidad, inclusive. Entonces, aquí lo importante, quizás se leyó o no se leyó en esos momentos, pero de alguna otra manera la humanidad dio otro sentido, ¿no? a la realidad, y construyó una historia distinta. Entonces a mí me parece que en primer lugar hay que revisar la historia y para que entonces historizar ese presente, ¿no? Para entonces a partir de ello poder plantear estos nuevos horizontes, digamos. No hablo de uno, sino de horizontes posibles para construir o fortalecer, porque de hecho todos los seres humanos estamos interconectados, fortalecer esos vínculos a partir de reconocernos como humanos, ¿no? Más allá de las diferencias, porque recuperando un poco lo de la intercultural, había que preguntarle qué se está significando por interculturalidad, ¿verdad? Porque a veces puede haber una impronta ideológica, o puede estar atravesada por el poder o por otros intereses, ¿sí? Y porque nos ha pasado con el caso del indigenismo, ¿no? Fueron las instituciones los que determinaron que era ser indígena, y no fue el indígena el que significó, o sea, el que dijo ser indígena es esto, ¿no? Y a partir de ello se construyeron muchos proyectos y programas. O sea, a mí me parece que sí hay que revisar la historia para entonces poder identificar cuál es la gran, digamos, marca y afectación del presente que nos permita entonces construir un proyecto, pero ya como humanidad, ¿no? A partir de hacer a un lado todas esas diferencias que lo único que han hecho es llevar a este mundo al caos, ¿no? No hay otra palabra. Desde eso que estás pensando, y me gustaría de regresar a algo que dijiste justo al principio. ¿Cómo traer toda esa dimensión de eso que nos estás diciendo, de esos desafíos ante el reconocimiento, ante poner en suspenso conceptos como por ejemplo lo intercultural? ¿Cómo pensar las posibilidades desde alguien que se vio creado con tornavales, se depara con el caos de Ciudad de México, vuelve a una región para dialogar con otra comunidad, una comunidad Zoque? Desde todo ese tránsito que marca tu vida, de esas tensiones como tú traes, ¿qué posibilidades has encontrado con más fuerza ante esas preguntas que te lanzas? Sí, una cuestión que es importante es dejarse tocar por la realidad, ¿no? Dejarse tocar por esos sujetos, por esos espacios, por los seres vivos también de la naturaleza. Es dejarse tocar y también no inventar nada. A veces solo hay que saber escuchar, mirar y tener toda la corporalidad presente para poder ir recuperando claves. Hay claves, hay muchas claves en estos pueblos originarios
en estos territorios también, que es importante recuperar para ir construyendo proyectos de donde podamos estar todos, proyectos que no dejen fuera a nadie. Y no quiere decir esto que la educación, es decir, esta educación no sirve. No, ¿cómo dialogan estas distintas miradas para construir algo distinto, ¿verdad? En un proceso de mutua complementariedad, ¿sí? Porque entendiendo que todos los seres humanos estamos no solo vinculados entre nosotros, también estamos vinculados con todo nuestro planeta. Es cómo recuperar esas claves. Porque también yo me pregunto cómo estas sociedades o estas comunidades o estos grupos humanos han sobrevivido cientos, miles de años. Hay experiencias, hay conocimiento que desde la lógica moderna se ha negado y se ha considerado en algunos momentos como superstición, como misticismo, como mitos, pero hoy en día, más que nunca, recobra mucha fuerza ese voltear a ver ahí, escuchar ahí, a dejarse tocar por esos mundos desde los cuales podemos ir recuperando muchas claves que nos permitan construir espacios de complementariedad donde quepamos todos, más allá de la interculturalidad y todo, sino cómo también construir nuevas categorías, porque la categoría es política y si la categoría entonces permite darle otro sentido a la vida, entendiendo como sentido, ¿sí? Es ensancharla, pero desde la intencionalidad de los sujetos, ¿sí? A mí me parece que ahí están las claves. No digo que sean las únicas, tampoco digo que no puedan crearse cosas nuevas desde la reflexión profunda de los sujetos, pero de entrada ahí hay muchas posibilidades que explorar, que pueden plantearse como propuestas que cuestionen esta linealidad de la historia y de la educación, de la economía, de la política, de la salud, ¿sí? Inclusive, ¿no? Ahí están, hay que tener la sensibilidad para establecer vínculo con ellos y recuperar esas claves. Es algo muy, muy importante. Bueno, y ya para que cerremos, dentro de todo eso, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, yo tengo un sueño no muy, muy grande, o tal vez sea grande, bueno, la congruencia. En primer lugar es Juan José como sujeto sea congruente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Y eso tú sabes que es bastante complejo, ¿no? Pero es una constante vigilancia que uno debe tener sobre sí mismo. Inmediatamente, pues como yo estoy participando ahorita en un sindicato y considero que podemos construir un proyecto distinto de sindicalismo que pues, interpele la realidad en la que estamos nosotros viendo. Nuestro sindicato, por ejemplo, todas las reformas que han habido a la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, no son cuestiones nada más de carácter nacional, sino tienen que ver de entrada con el tratado que se firmó con Estados Unidos y Canadá y con otros organismos internacionales. Es decir, entonces, ¿cómo nosotros colocarnos en esos intersticios que nos hacen para construir proyectos sindicalistas distintos? Esa es una. Y lo otro, en la institución donde estoy, ¿cómo podemos meterle mano a la realidad todos juntos a partir de la toma de conciencia? Ese es un proceso largo, ¿verdad? No es sencillo, pero para construir una educación distinta que dé respuesta a las necesidades concretas de esos sujetos en sus diferentes espacios, comunidades, que a la vez también puedan potenciar su entorno. Entonces ese es uno de mis sueños en este momento, y en eso pues estoy trabajando. Nancy es un proyecto
sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.